el anuncio muy secreto del ángel y el viaje muy feliz acompañando a San José a la Santísima Virgen María para el encuentro con su prima Santa Isabel. Se iba encendiendo siempre más el deseo de la venida del Mesías en el corazón de la Santísima Virgen, de modo que se dedicaba totalmente para dirigir cálidas súplicas a su Dios, de modo que pronto la enviara y con su esposo José iba hablando continuamente de ello, manifestándole su deseo ardiente, por lo cual nuestro José, al oír tan deseoso, él también se iba encendiendo siempre más de este vivo deseo. Y dirigiéndose a su Dios a menudo le decía con gran confianza: «Oh Dios mío, es tiempo ya de que cumpla vuestra promesa y que enviéis al mundo al deseado y esperado Mesías, de modo que redima a vuestro pueblo y al mundo entero, el cual vive en la esclavitud. Veis que pocos son aquellos que os conocen y que os ama, por lo cual tenéis que enviar a aquel que dará a conocer al mundo vuestro nombre y vuestro poder, bondad y misericordia, con todas vuestras divinas perfecciones. Y solamente vuestro unigénito será capaz de hacer esto y de enseñar a todos el verdadero camino que conduce a la salvación». Luego, dirigiéndose a su esposa, le decía: «Vos, esposo y paloma mía, suplicad con insistencia a nuestro Dios, porque Él os ama mucho, y no es posible que no atienda vuestras súplicas». Entonces la santa esposa se humillaba y manifestaba con gran ardor su deseo y le decía: «Estamos unidos en esta petición, y no cesamos jamás de pedir hasta que se cumplan nuestras súplicas. Nuestro Dios es bueno, y no dejará de atendernos». José comenzaba a manifestarle lo que el ángel le había dicho muchas veces en el sueño acerca del Mesías prometido y de las virtudes que dicho Mesías habría tenido y practicado. La santa esposa estaba escuchando con mucho gusto y decía a su José que le hablara a menudo de ello, porque ella sentía mucho consuelo al oír hablar así. A las continuas conversaciones que hacían sobre esto, acompañadas más frecuentemente con oraciones, ayunos y limosnas, y decían entre sí: «Si tendremos la suerte de saber que el Mesías ha venido al mundo, por cierto, iremos enseguida a adorarlo y a expresarle nuestro vallaje, suplicándole para que nos quiera admitir en el primero de sus esclavos y siervos, y será nuestra suerte si nos acepta. Y a cualquier parte del mundo que Él venga, nosotros enseguida iremos a verlo, sin esperar nada. Oh dichosos y felices de nosotros si tendremos esa suerte, que nuestros ojos puedan verlo y nuestros oídos puedan oír sus palabras». Dios se movió a las continuas súplicas de la Santísima Virgen, las cuales eran como flechas que llegaban al trono de la divinidad, y aceleró el tiempo de la venida. Era también muy gratas a Dios las súplicas de nuestro dichoso José, por lo cual Dios, movido por las renovadas súplicas y nunca interrumpidas, determinó enviar al Mesías prometido. Nunca pensaron ni la Santísima Virgen ni San José que les hubiese sido reservada a ellos una gracia tan grande. Esto es, que el Mesías naciera de ellos y tomara carne humana en el seno de la Santísima y Purísima Doncella María, porque como eran muy humildes, apenas se veían dignos de ser sus siervos. Al llegar pues el tiempo destinado para dar un beneficio tan grande al mundo, y siendo los deseos tan ardientes de la Santísima Virgen, el Verbo Divino se encarnó y tomó carne humana en el seno de María Virgen, como ya es bien conocido en el mundo entero. Y lo dice la Biblia en Lucas 1, 26, 38, que nos habla del anuncio del ángel a la Santísima Virgen María. Habiendo transcurrido casi todo el día anterior en sagradas conversaciones con su Santísima Esposa y en ardientes deseos de esta venida del Mesías al mundo, se retiró de noche todo encendido en este deseo, y habiendo descansado un poco, el ángel le habló en el sueño y le dijo:
José, pronto levantaos y suplicad a Dios con ardor, porque ha decidido hacer un gran bien al mundo entero. Pero no le dijo de qué se trataba. Enseguida el santo se despertó y levantándose se puso en oración, no pudiendo hacer otra súplica que la de pedir a Dios que se dignase enviar al mundo al Mesías prometido. Y cuando se encarnó el Verbo eterno, nuestro José estaba en oración, pidiendo esto, al igual que su santísima esposa, la cual había pasado toda la noche orando y suplicando. En la encarnación que se hizo del Verbo divino, nuestro José fue arrebatado en éxtasis por el acostumbrado consuelo espiritual que sintió en ese instante. Y en éxtasis conoció grandes misterios acerca de dicha encarnación, pero nunca le fue manifestado que su esposa era la afortunada madre del Verbo divino. Eso sí, le fue manifestada como ella era querida y agradable a su Dios, y como sus súplicas habían llegado a penetrar en el corazón de Dios y a doblegarlo para atender sus peticiones acerca del adelanto de la encarnación. Al volver pues del éxtasis, nuestro José rindió afectuosas gracias a su Dios. Cada hora le parecían 1000, para ir a informar a su amada esposa María de modo que ella se alegrara de la gracia que Dios le había hecho en el éxtasis, y que ella lo agradeciera en su nombre. Se demoró un poco la Santísima Esposa para salir de su habitación en esa mañana, mientras estaba totalmente sumergida en el gozo de su Dios y dedicada a las adoraciones y agradecimientos por el beneficio recibido. De eso su santo esposo no sabía nada. Se imaginaba, sin embargo, que ella estuviese orando y no se atrevía a molestarla, por lo cual esperó con gran paciencia y también con mucha resignación hasta que su santa esposa saliera de su habitación, y en ese momento la encomendaba el Señor de modo que la llenara siempre más de sus gracias y favores, conociéndola merecedora de gracias y de dones celestiales, ya sea porque se veía en ella unas virtudes muy dignas, como también porque Dios le había manifestado claramente su gran mérito y su sublime santidad. Mientras estaba nuestro José esperando a su santa esposa para decirle lo que le había pasado, salió la Purísima Virgen ya hecha madre del Verbo divino, habiéndolo concebido por obra del Espíritu Santo. Salió de su habitación como siempre, sin dar demostración alguna a su esposo de cuanto había ocurrido en ella. Y siendo muy prudente, tuvo también siempre oculto el secreto del rey, esperando que fuera Dios quien lo manifestase a su José, cuando él hubiese creído oportuno. Nuestro José la saludó con más respeto que de costumbre, porque admiraba en ella la grandeza de la gracia divina. El ángel le habló de nuevo a José en sueños y le manifestó que la pariente de su esposa, la Santísima Virgen, estaba embarazada y que la llevara allí, de modo que la asistiera durante esos 3 meses que quedaban. Este aviso fue una espada para el corazón de nuestro José, al pensar que debía por algún tiempo quedar privado de su esposa María. Sin embargo, agachó la cabeza a las órdenes divinas y se conformó a la voluntad de su Dios. Manifestó a su esposa lo que el ángel le había dicho, y su esposa le rogó para que la llevara pronto donde su pariente Isabel, porque también ella conocía que esa era la voluntad divina. Al ver a su José tan afligido, lo animó y le dijo: «No temáis, porque me acordaré siempre de vos. No dejaré de encomendaros a Dios, y luego al terminar los 3 meses volveremos de nuevo a estar juntos para alabar y servir a nuestro Dios». Ahora nos quiere hacer probar esta ausencia para ver si nosotros somos fieles a Él, si sabemos conformarnos a su voluntad, y nosotros estamos en la obligación de mostrarnos muy fieles a Él, porque lo merece y porque mucho más que cualquier otra criatura gozamos de sus favores y de sus gracias.
Nuestro José quedó muy consolado por las palabras de la Santísima Esposa y contento en cumplir la voluntad divina. Después que los santos esposos María y José acordaron partir de Nazaret para ir a visitar a la pariente Isabel, y establecida la hora de la salida, antes de partir se encomendaron mucho a Dios, pidiéndole su ayuda para ese viaje. La Santísima Virgen se mostraba deseosa de partir, porque muy bien sabía la causa por la cual iba donde su pariente, y que el Verbo encarnado en su purísimo seno quería ir en persona a santificar al precursor Juan Bautista, por lo cual deseaba que se cumpliera pronto la divina voluntad y que el precursor quedara santificado. La divina esposa caminaba deprisa, porque ella era llevada con velocidad por el Espíritu de ese Dios que vivía en su seno. Lucas 1:39. Se apresuraba también nuestro José en el camino sin sentir aburrimiento o cansancio alguno. Antes bien sentía gran alegría del corazón. Iba conversando con su santa esposa acerca de los divinos méritos de las divinas perfecciones, y con estas santas conversaciones avanzaban mucho en el camino sin ni siquiera darse cuenta. Su descanso nocturno consistía en rezar durante bastante tiempo las alabanzas divinas. Luego se sentaba, y así en esa posición se dormía nuestro José durante unas pocas horas. Y la Santísima Virgen se quedaba en sagrados coloquios con su Dios. Ella también tomaba algún descanso, pero muy breve, porque en el sueño mismo seguía amando a su Dios y conversando con él. Después de terminar el viaje, los santos esposos se fueron directamente a la casa de Zacarías. Entró el santo esposo José con su esposa María Santísima. José se detuvo para saludar a Zacarías y a Santa Isabel. Invadida por un impulso de amor que le había comunicado el Espíritu Santo, corrió para abrazar a la Divina Madre, y al verla fue iluminada y conoció que era esa Virgen pariente suya, la verdadera Madre del Verbo Divino hecho hombre. Saluda en primer lugar la Santísima Virgen a su pariente Isabel, con el título de Madre del gran profeta y precursor, y Santa Isabel rindió el saludo a la Santísima Virgen, llamándola Madre del Verbo Divino, y exclamó: ¿Y de dónde a mí, que la Madre de mi Dios venga a mí? Todo esto no fue oído por nadie. Juan exultó y adoró desde el seno materno a su Redentor. Se alegró e hizo gran fiesta al sentirlo también la madre. Hizo actos de agradecimiento por el beneficio tan especial, y todo se ofreció a su Dios Redentor y Santificador, y el Verbo encarnado dio gracias al Padre Divino, por parte del precursor, ya santificado por el beneficio recibido. Lucas 1:39-56. Después de haber realizado los mencionados cumplimientos, Santa Isabel se retiró junto con la Santísima María y mantuvieron santos coloquios. Nuestro José debía ya volver a Nazaret, para luego volver a los 3 meses de nuevo recoger a su divina esposa y llevarla nuevamente a casa. Habiéndose establecido la hora de su partida, causó gran pena a todos los de la casa, que deseaban que se hubiese quedado allí con su santa esposa. Pero nuestro José quiso partir para cumplir la divina voluntad. Recomendó cordialmente a la santa esposa, a Isabel y a todos los de esa casa, diciéndoles que ella era su tesoro, y que al dejarla allí quedaba también allí su corazón. Por lo tanto, le rogaba para que tuvieran todo el cuidado para con ella. Se puso en camino asistido por la gracia de su Dios y por las oraciones de su santa esposa, quien no dejaba de encomendarlo con fervor, de modo que Dios le hubiese asistido y le hubiese dado valor para sufrir la ausencia de su persona. Sin embargo, Dios no dejó de atender las súplicas de la Santísima Virgen,
y nuestro José experimentó una asistencia particular, tanto en el viaje como en el resto del tiempo. Queridos hermanos, esta lectura fue tomada de las revelaciones privadas de la sierva de Dios, Madre María Cecilia Baig. Si bien la Iglesia Católica no considera obligatorio creer en las revelaciones privadas, el Vaticano lo declara oficialmente libre de errores doctrinales y morales. Pues el 17 de marzo de 1920 fueron presentados los manuscritos al Papa Benedicto XV en una audiencia privada durante el mes de San José, y el Sumo Pontífice animó a publicarlos. Que Dios, la Santísima Virgen y San José los bendiga.